3 de agosto de 2020, continuamos con nuestra intensa producción exclusiva para nuestro canal EHCI, apéndice educativo e informativo de nuestra escuela Educación Humana Coaching Integral, bien digo. Carlos Guillermo Senra, mi nombre. Y en el día de hoy, completando aún un poquito más, como venimos haciendo intensamente estos últimos días, nuestra carpeta de reproducción de prensa. Ya vendrán también nuevas clases, ya vendrá también la incorporación del material periodístico que realizamos para diferentes medios, como TLB1 de Argentina, La Caja de Pandora y nuestras últimas producciones ejecutivas y como periodista invitado para el Arconte Pedro Rosillo. Pero en definitiva, aquí estamos con nueva producción para nuestro canal, con nueva producción de prensa. Y el tema de hoy es, por suerte, algo que nos permite volver a la cultura, al arte y a la música. En mi caso, que los invito a ver mi biografía, mi primera formación intensa y académica es la de música. Soy licenciado en música, especializado en composición. Me dediqué mucho al mundo coral, como cantante, como asistente. Fui editor profesional de partituras muchos años. Bueno, es como que la música clásica forma parte un poco de mi ADN, como se dice, como se suele decir. Y entonces hoy con el placer de volver a la cultura, al arte y a la música, y nada menos que con el mundo Wagner, que es imposible que no incorpore algo de aquel fabuloso campo humano que es la cultura en sentido general, todo lo que el hombre crea, pero en especial nos vamos a referir al aspecto cultural de los canales que tienen que ver con la creación literaria, histórica, artística y musical. Wagner era lo que se llamaba el compositor de la obra de arte total, era un compositor especializado en óperas. ¿Qué es la ópera? Como decía un amigo mío, es la obra musical, digamos, o dicho en cierta manera, en palabras de él, lo más grande que hay en música, por supuesto como una imagen. No deja nada por integrar: música, literatura, actuación, y en el caso de Wagner, gracias a Dios, para hacer más rica aún la cuestión, historia, mitología, esoterismo y psicología. Así que unas pequeñas últimas palabras antes de recibir a nuestro invitado. Entonces, ¿qué nos deja Wagner por el lado de la cultura? Una cosmovisión muy enriquecedora. ¿Qué es lo que nos deja por el lado de la psicología? Nada menos que un poder activador subyacente en varias cuestiones especiales y profundas de su música tan particular y tan original. ¿Y qué nos deja en materia de esoterismo? Y bueno, ahí ya podríamos pasar, y también integrándolo con la psicología transpersonal, a lo que son nuestras áreas transpersonales, alma y espíritu, que requieren en ciertas circunstancias nada menos que de una ayuda externa que tenga aquello del poder activador. Si hay algo y alguien cargados de poder activador, son Wagner y su música. Nos despiertan arquetipos: el arquetipo del guerrero, lo que se llama la hostis, la hostilidad contra el mundo material, como decía uno de mis maestros, contra todo lo que el arquetipo demiúrgico y esclavizador le hizo a la materia, y muchas otras cosas más que ahora sí vamos a pasar a tratar con nuestro invitado, el español Alberto Paredes, investigador y conferencista. Gracias, Alberto, por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Carlos, por tu amabilidad de tenerme en cuenta para poder charlar. Es importante. Bueno, Alberto, como hablábamos recién en privado, tuvimos el placer de conocer a Alberto en una conferencia que él dictara sobre Wagner, en un encuentro relacionado con la librería Europa de Pedro Varela. Y bueno, Alberto, en definitiva, y para comenzar, ¿qué es Wagner en tu vida? ¿Cuál es tu historia personal con Wagner? Pues mi historia personal con Wagner es una historia, digamos, de autoconocimiento y de autoformación en cierta medida, porque, bueno, yo el primer contacto real, digamos, o consciente con Wagner fue en la escuela, en el colegio. Yo estudiaba en el Colegio de La Salle de Valladolid, y entonces había clase de música perfectamente, y entonces aquí me pusieron la abertura de Lohengrin y me convulsionó.
Es decir, esto llegó directamente al alma y a partir de ahí puedo decir que tengo el virus, ¿no? Ahora que estamos tan de moda con los virus, sí. Tengo un virus dentro para siempre, que es a Wagner. A partir de ahí, lógicamente, son años y años de escuchar, de comprender y de entender a Wagner, y que me lleva a una situación, bueno, que forma parte de mi vida y yo no puedo entender a Wagner, o no puedo entender mi vida sin Wagner. Evidentemente no todo es Wagner, faltaría más, ¿no? Pero digamos, en la esfera musical, artística, cultural, incluso hasta filosófica, se puede decir, pues Wagner es un pilar de mi personalidad. Entiendo que Wagner es un genio dentro de los genios que hay en el mundo y como tal, pues o se le quiere o se le aborrece. Yo le quiero y otra gente le aborrece. Es así de sencillo. Pero bueno, soy wagneriano, se puede definir de alguna manera, ¿vale? En tanto en cuanto entiendo la cosmovisión wagneriana de una manera personal y forma parte pues como tú has dicho, del ADN, en este caso, que es una palabra que se utiliza ahora mucho, y es lo que forma también parte de mí, ¿no? Sin fanatismos, lógicamente. Alberto, tu relación específicamente con la música pasa por ser melómano, investigador, o también por haber estudiado, haber practicado algún instrumento, el canto, lo que fuere. No, esto ya me hubiese gustado. La verdad que tengo esta carencia de haber podido ser músico. Mi abuelo era músico, mi abuelo materno era músico, tocaba trombón de varas. Y digamos, tengo una tradición familiar musical, pero yo no la he seguido, de alguna manera. Entonces, ¿qué soy? Melómano, por supuesto, investigador en la medida posible, sí. Aunque siempre soy, como en todo, un eterno ignorante que intenta ser menos ignorante, ¿no? Pero vamos, evidentemente hay personas que me dan mil vueltas en muchos aspectos, incluso en este, por supuesto. Pero en la medida de lo posible, pues intento ser lo menos ignorante posible y enriquecerme simplemente con la música, que creo que esto es suficiente y es bastante. Alberto, viste que a veces confluye que nuestro primer contacto en la vida con algo trascendente ocurre en un kairos también, en un momento trascendente. ¿Eso ocurrió con la entrada de Wagner en tu vida o fue en un momento cualquiera, digamos? No, es el momento, yo creo que se toman decisiones vitales importantes con 13, 14 años, en el cual ya dejas de ser un niño y empiezas a ser un prehombre, ¿no? Una potencia de hombre. Y en ese momento tomas decisiones que, tanto políticas, en mi caso, tanto artísticas y musicales, que me llevan a donde yo estoy ahora. Es decir, yo lo que soy fue una decisión con 14 años. Y lo puedo decir claramente, ese momento y confluye todo en el espacio y en el tiempo, ¿eh? Fue todo, digamos, en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora, ¿no? Como se suele decir. O sea, que en ese aspecto sí que no creo lógicamente en las casualidades, es decir, todo tiene un devenir, todo tiene una causalidad, y en mi esfera personal, evidentemente Wagner, formas de entender la política, incluso el deporte, el montañismo, etcétera, todo me vino de la misma mano y en el mismo tiempo prácticamente. Así fue. Alberto, ahora pasando a desglosar, como para hacerle a la gente una presentación ordenada y digerible de Wagner, yo me permití discriminar entre lo que Wagner aporta a la cultura en sentido general, lo que aporta por el lado psicológico y lo esotérico. Entonces, si nos pudieras explicar parte por parte qué aporta desde lo cultural, en principio. Wagner es muy complejo y bueno, es lo que tiene ser Wagner, ¿no? Que es muy rico a la hora de analizarlo y tiene muchísimos matices. En el puro aspecto cultural, lo que Wagner desarrolla o lo que intenta Wagner es volver, digamos, a la tradición clásica del drama. Entonces, ¿qué es lo que une Wagner en el nivel cultural? Pues une lo que entendemos como música, lo que entendemos como palabra, el poema, y lo que tenemos como la representación. Entonces, todo esto es un bloque. Es un bloque que tiene tres partes. Y es un bloque que no se puede dividir, además. Hoy en día se divide, así que hablaremos más adelante de este tema, pero es un bloque único y es el drama wagneriano. Él no llega, lógicamente, al drama desde el minuto uno, ¿no? Él tiene, lógicamente, un proceso de convencionalismo, que va desde las hadas hasta Lohengrin, y a partir de aquí él se da cuenta de que tiene que tener un nexo de unión entre lo que es la palabra y la música.
y ese nexo de unión lo entiende con el tema, el asunto. Tiene que encontrar un asunto humano, un asunto superior, que dé sentido a las dos cosas. Y esto es el drama, esto es lo que da sentido al drama. Entonces, lo que aporta la cultura actual, por decirlo de una manera, Wagner, es la vuelta al drama clásico griego, pero digamos de una forma total, y es el arte total. Es, digamos, el resumen final de lo que sería el arte wagneriano. Es esa búsqueda, ese encuentro con el arte total en el cual une la emoción, que es la música va directamente, digamos, a la emoción, la comprensión, que es la palabra, y todo esto de una manera representada, de una manera comprensible y actualizada, con temas y asuntos que el ser humano entienda desde una perspectiva psicológica, como has dicho, moral, esotérica, puede ser también, podemos buscar aspectos esotéricos también dentro de Wagner, pero que sea todo un conjunto, ¿no? Hoy en día se disgrega esto, el mensaje wagneriano, porque no interesa el mensaje wagneriano, evidentemente hay que destruirlo. Y entonces, esa es la gran aportación al arte que crea Wagner. Lo que hace Wagner es crear realmente un sistema. Por eso hay wagnerianos, ¿no? Volvemos a un tema que es muy polémico. ¿Por qué hay wagnerianos y no hay...? Pues hay wagnerianos porque Wagner crea un sistema. Es como las filosofías. Hay un sistema filosófico y por lo tanto hay, pues bueno, aristotélicos, ¿no? O platónicos, porque se ascriben a un sistema determinado. Lo mismo ocurre con Wagner. Wagner, de otra forma distinta a otros compositores musicales, porque luego había que hablar si Wagner es un compositor musical o realmente es un poeta o realmente es un pensador, podríamos hablar casi de todas estas partes. Wagner es prácticamente, no sé si voy a decir el único, pero uno de los pocos compositores, artistas, dramaturgos que se cuestionan por su obra, es decir, ¿cuál es el sentido de mi obra? ¿Tiene un sentido de mi obra? ¿El porqué de mi obra? ¿Tiene una dimensión más allá de la estética mi obra? Y efectivamente es donde Wagner teoriza esto, y por eso hay un sistema wagneriano y por eso hay wagnerianos. Por eso creo que esta es la gran aportación que Wagner hace al mundo del arte en general, ¿no? Yo lo definiría, lo intento comprimir mucho porque, ya digo, es muy complejo, pero yo creo que esta síntesis sería realmente el análisis final de lo que representa Wagner en la cultura y en el arte europeo y mundial, por supuesto. Sí, algo así, digamos, como un antes y después. Correctamente. Es decir, la música prácticamente habría una relación, música entendamos por clásica, porque también tendríamos que definir qué es música clásica, pero digamos, empieza a haber una ruptura con Beethoven y llega a Wagner, y entonces Wagner hay un antes y un después de la música. De hecho, los compositores posteriores a Wagner se definen muchos como wagnerianos, ¿no? Es decir, hay realmente un entendimiento de lo que es no solo la música, sino lo que es el sentido de la música, el sentido del arte en general a partir de Wagner. Esto es evidentemente peligroso para la concepción actual postmoderna, ¿no? del arte, ¿no? Que evidentemente por eso Wagner es el enemigo número uno del mundo artístico, ¿no? Evidentemente. Sí, ahí vamos a llegar porque tiene connotaciones con parte importante de la historia del siglo XX. Le contamos a la gente que lo insólito, no insólito, porque Wagner era Wagner, pero digamos, si se quiere, lo original, lo que lo hacía un personaje tan completo, era que componía óperas larguísimas y además era guionista de sus libretos. ¿Esto, Alberto, ocurrió siempre? ¿Que Wagner escribió todos los libretos? ¿Absolutamente todos? Sí, él desde muy joven entendió que... Porque él no empezó siendo músico. De hecho, Wagner no es un niño prodigio tipo Liszt o Mozart, no lo es. Ni la música, lógicamente, pues tenía concepciones de música. Pero él utiliza la música para explicar sus dramas, sus poemas, realmente. Lo que, si definiríamos a Wagner de alguna manera, no sea por músico, sino por poeta. Y la música, digamos, es el instrumento de que él se basa para lanzar el mensaje. Ahora, la neurociencia, que es una ciencia, bueno, pues, entre comillas, moderna, que nos explica un poco el funcionamiento del cerebro, nos descubre que las emociones se sitúan, ¿no?, en una parte muy concreta del cerebro, en el cual hay una parte que aparece una cognición y otra no. Digamos, sería en el tálamo donde entra directamente una serie de emociones que no son analizadas.
ese sería el espacio de la música. Es decir, la música entra directamente de una perspectiva directa emocional sin que exista una comprensión de la música. Es decir, es lo que hablamos siempre, hoy, ¿cómo me gusta esta pieza? No le haces un análisis lógico racional, si está en mi bemol o... No, digamos que llega directamente al corazón. Ahora en la neurociencia esto nos lo explica, ¿no? Con diversos, el sistema límbico, que es donde se generan las emociones, ¿no? Pues en el tálamo diría digamos, esas emociones directas y otras partes, pues bueno, estarían más relacionadas con la razón humana. Por lo tanto, Wagner entendía muy claramente que él lo que quería era exponer un mensaje y que ese mensaje fuese, digamos, movido o dirigido con la música. Por lo tanto, las grandes composiciones son wagnerianas, él escribía todo. No sé si en épocas muy iniciales de la carrera wagneriana él tenía textos que puso música, pero no es un músico, a diferencia de Verdi, por ejemplo, ¿no? Digamos, era no némesis, pero de coetáneo, ¿no? De alguna manera, a Verdi le dan un texto y él pone música. Wagner no. Wagner crea su texto y él le pone música. Y no solo eso, sino él crea la escenografía, porque es muy importante cómo se representa esto, ¿vale? Entonces, digamos, este es el aspecto wagneriano, que confundimos a Wagner, o no confundimos, sino que señalamos mucho a Wagner como un músico. Y creo que lo de ser músico en Wagner es casi accidental. Él lo que crea es, evidentemente, su mensaje es la palabra y él se sirve de la música, lo cual es doblemente genial, porque una persona, lógicamente, que escribe un texto, que escribe un drama, que escribe, digamos, una obra y encima es capaz de ponerle música para que esto, digamos, se manifieste de una manera más amplia dentro del ser humano, pues claro, no hay parangón en la historia del arte en Europa. No sé si lo habrá, lo pueda haber, pero hoy por hoy, digamos, Wagner es un antes y un después, desde luego. Alberto, ¿cómo nos explicás aquel detalle tan distintivo de Wagner, que era el uso del leitmotiv? Sí, el leitmotiv, claro, lo que os he hablado muchas veces, que claro, son obras muy extensas en el tiempo, 7 horas, bueno, claro, con los descansos, 7 horas, pues claro, y además, por ejemplo, obras tipo la tetralogía, el Anillo del Nibelungo, claro, es una historia de 15 horas. Claro, es decir, puede que no te acuerdes mucho, ¿no? de qué partes estamos hablando, de qué personajes o de qué acciones o incluso de qué objetos. Entonces, el leitmotiv es un motivo conductor que en cualquier parte de esta obra, de estas 15 horas de la tetralogía, desde el oro del Rin hasta el ocaso de los dioses, tú por un compás musical sabes exactamente si estás hablando de un personaje, si estás hablando de una acción, si estás hablando incluso de un objeto, sea una lanza, la espada de Notu, estás hablando de Loge, estás hablando de Sifrido, en fin, es una forma de mantener un hilo conductor en toda la obra para que, digamos, esté viva constantemente el argumento o el asunto de la obra. Y Alberto, integrando un poquito lo esotérico con lo psicológico y bueno, también un poco con lo histórico. Sí. ¿Por qué tanto el mito? También, ¿cómo nos contás desde vos qué es un mito? ¿Por qué Wagner utilizaba mitos? ¿Sobre cuáles escribía y componía? Sí. Wagner, digámoslo así, descubre y revive las antiguas tradiciones medievales, germánicas sobre todo, los que, digamos, impelan al aspecto germánico, y las vuelve a sacar a la luz. Se sirve del mito. El mito, lógicamente, existe en toda construcción, incluso literaria, filosófica, incluso política, ¿no? La política actúa se mueve por mitos. Hay que distinguir lo que es un mito oscurantista, es decir, es un mito inventado falsamente para llevar, digamos, la acción y la dirección a una determinada situación que a mí me interesa, o lo que es un mito luminoso. El mito luminoso lo que hace es despertar en el hombre lo mejor de ese hombre y despertar esa conciencia atávica que igual tenía dormida de alguna manera y la hace otra vez que florezca. ¿No? Esto es el mito. El mito no significa... Hoy en día lo entendemos mito como mentira, ¿no? El mito no es mentira. O el mito como algo irracional, ¿no? Dentro del mito hay también razón. Lo que pasa es que el mito es una expresión, digamos, alegórica de una verdad o de una realidad, ¿vale? ¿Para qué? Para que se entienda de otra manera.
Entonces, Wagner vuelve a los mitos, sobre todo, el mayor mito, lógicamente, es digamos, el oro del Rin, ¿no? El año Belungo, perdón, el año Belungo es donde él empieza donde es más claro se encuentra el mito, pero lógicamente nos habla, pues bueno, Tannhäuser también, digamos, está plagado de imágenes alegóricas y mitológicas, y lo mismo podemos hablar de Lohengrin, por supuesto, que también está muy relacionado, y por supuesto podemos hablar de cualquier otra parte o obra de Richard Wagner. Pero los mitos lo que hacen es unirte a los hombres de hoy en día con nuestros antepasados para dar un mensaje a nuestros descendientes. Es, digamos, el presente sería una posición equidistante entre el pasado y el futuro. Y eso en Wagner es importante. Lógicamente el mito no es comprensible a la primera, ¿no? Sino que lógicamente se necesita un análisis, un estudio de qué quiere decir ese mito, de qué nos está representando Wagner o qué nos quiere decir Wagner con sus representaciones mitológicas, ¿no? ¿Qué significa Sigfrido? ¿Qué significa las valquirias, los dioses, los hombres? Es decir, ¿qué significa incluso el Ragnarok, ¿no? Que sería, bueno, el Ragnarok es el apocalipsis nórdico, ¿no? El cual sería el ocaso de los dioses. ¿Qué significa esto? ¿Es el fin del mundo o es el fin de algo que vuelve? Un mundo material que ha sido destruido por la falta de amor, y ese mundo tiene que ser destruido y vuelve otra vez a renacer, ¿no? Eso sería, digamos, el ocaso de los dioses no es el fin del todo, sino el nacimiento de la nueva humanidad, ¿no? En cierta medida, y esto está incluso en las sagas nórdicas, aunque Wagner no hace arqueología literaria, ¿eh? O sea, realmente, si uno estudia las sagas nórdicas y luego ve o escucha o percibe todo lo que hay dentro de Anillo y Nibelungo, ve que no está todo, no concuerda todo realmente, porque Wagner utiliza esas sagas y las acomoda a lo que él quiere, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Mezcla las familias de los dioses, por ejemplo, los ases y los vanes, ¿no? No hace distinción. Para ella, Freya es familia de Wotan. Esto en la tradición nórdica no es verdad, son dos familias distintas y diferentes, ¿no? Pero él lo utiliza para crear el drama, ¿no? Realmente, para crear el hilo conductor y la historia. Pero detrás de esto lo que subyace, lógicamente, es toda una materia muy, muy, muy interesante que está por descubrir, o que para nosotros está por descubrir en el día a día. Esto yo creo es la grandeza también de Wagner, claro que sí. Alberto, si tuvieras que sugerirle a la gente una suerte de, vamos a decirlo así de manera simpática, de Wagner para principiantes, en cuanto a sugerirle una cantidad mínima de audiciones, sí. ¿Cuáles le sugerirías? ¿En qué orden? Suponemos que quizás consideres la cuestión de la dificultad progresiva. Correcto. Así es, o sea, lo que no puede empezar alguien que quiere iniciarse en Wagner o que tiene interés en Wagner es empezar por el Parsifal o el caso de los dioses, porque entonces sale corriendo, no vuelve, se duerme, ¿no? O la Valquiria, ¿no? Empieza el segundo acto de la Valquiria, se queda Roque, vamos, o sea, eso es así, ¿no? Hay que ir progresivamente. Eso pasa mucho en la gente, ¿no? Wagner va y piensa que es una ópera, pues bueno, más liviana, una ópera tipo italiana, ¿no? Una ópera más liviana de Mozart, y entonces, claro, está ahí 7 horas sentado y le da un pasmo. No, hay que empezar por las obras menores, es decir, empezar incluso por las Hadas, por Rienzi, por ejemplo, hasta llegar, por ejemplo, a un Lohengrin. Yo me quedaría ahí y después de Lohengrin empezar por Tannhäuser, etcétera, ir creciendo. Los machos cantores es un drama, digamos, de transición, ¿no? Esto lo escribe después de Tannhäuser, que tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y es como una especie de relax, ¿no? En Wagner. Bueno, yo empezaría por ahí, ¿no? Y poco a poco, y no de golpe, desde luego, y por partes. Es decir, y comprendiendo, leyendo, primero leer el texto, antes de la música. Siempre recomiendo, y a mí me lo enseñan así, leer los textos, luego ir con la música y luego ir, digamos, con el pack, ¿no? Con el todo. Y porque siendo de obras menores a llegar a las grandes obras, por todo Tristán y Isolda, que es, digamos, para muchos la obra capital y de toda, digamos, lo escrito o representado por Wagner. Alberto, hubo otro... perdón. Sí.
No, que seguro que se tome con tranquilidad. O sea, Wagner no es para un día, ¿eh? O sea, yo llevo desde los 14 años, tengo 52 y soy un ignorante. O sea, es decir, de verdad, o sea, y lo digo claramente, no lo digo por falsa modestia, es que cada vez me doy cuenta de que sé menos, ¿no? Entonces, digo con Wagner y con todo. Y por lo tanto, poco a poco. Lo importante es que te llegue al corazón y a partir de ahí poder trabajar. Alberto, hubo otro gran personaje de la cultura alemana, más o menos contemporáneo con Wagner, entre los cuales hubo una historia de amor-odio, pero del amor-odio especialmente de parte de uno de ellos, que es el otro, no es Wagner, que era Nietzsche. O sea, ¿qué nos podés explicar acerca de Nietzsche y por qué esta relación amor-odio de él hacia Wagner? Pues la verdad es que es una extraña pareja, ¿no? Por decirlo de una manera. Si tú los ves a los dos, es una extraña pareja. Evidentemente había mucho más... Es decir, vamos a ver, no sé, creo que Wagner le caía, digamos, ya muy bien Nietzsche, y para él era una persona muy querida, muy grata, y yo creo que Nietzsche tenía una gran admiración por Wagner, precisamente porque Nietzsche veía en Wagner, claro, Nietzsche como filósofo, lógicamente como amante de la cultura clásica griega, pues él veía en Wagner esa nueva Grecia, esa nueva representación del drama griego, ¿no? Incluso Nietzsche tiene obras que hablan sobre el drama griego, ¿no? Muy interesantes. Perdón, Alberto, ¿Nietzsche no escribió un libro que se llama El origen de la tragedia? ¿Puede ser? El origen de la tragedia, correcto. Entonces, el origen de la tragedia, él veía en Wagner este sentido de reactualizar la tragedia otra vez en las obras wagnerianas. ¿Qué pasa? Que bueno, digamos, Nietzsche es un personaje complejo, muy, muy complejo, y además, no solo por su personalidad, ya sabemos que tenía incluso pues, altos y bajos, yo creo que a Nietzsche ha sido, además, sobre todo después de su muerte, bastante, no te voy a decir incomprendido, pero creo que sí manipulado en el sentido de que sus obras a veces son difíciles de entender, quizás porque su hermana cambió bastante sentido de sus obras, bastantes partes. Ya sabes que Nietzsche viene de una familia de pastores protestantes, es una familia muy religiosa. Y entonces, claro, lo que escribe Nietzsche, digamos, va en total contradicción con lo que es el cristianismo, por lo menos el cristianismo ortodoxo. Entonces ahí creo que hubo bastante manipulación de sus textos a la hora de su muerte. Pero yo creo que el amor que tenía Nietzsche, sobre Wagner era por el sentido de que representaba Wagner el nuevo idea de tragedia. ¿Qué pasó? Que Nietzsche entendió que Wagner volvía, sobre todo con el Parsifal, a esa cosmovisión del cristianismo y además a imbuirse dentro del nuevo imperio alemán, que a Nietzsche no le encajaba, y esto creó una fuerte divergencia entre ambos. Wagner siempre quiso a Nietzsche, eso está claro, o sea, ese es Nietzsche el que se separa, ¿no? Wagner siempre le tuvo mucho cariño y yo creo que esta relación de amor-odio la tenía Nietzsche, Wagner no la tenía, desde luego. Esto pasa a muchos personajes de la historia, que siempre tú le admiras más y él te admira menos, ¿no? Y no están en la misma línea digamos, de gratitud al final, ¿no? Pero sí, es un personaje de la órbita wagneriana bastante interesante y curioso. Bueno, Nietzsche, hay gente que piensa que Nietzsche está sobrevalorado, incluso filosóficamente. Bueno, yo creo que representa un periodo de la historia de la cultura europea que hay que leer y hay que entender, simplemente. Yo creo que Nietzsche tiene una de las mejores frases sobre Wagner. En un momento, si recuerdo bien, dice: Wagner tiene una música que trastorna. Y por supuesto, sí, si la tomamos en el mejor de los sentidos, en cuanto a que produce una evocación emocional inédita, es una buena frase para describir a Wagner, una música que trastorna. Y no que claro, lo que... sentía sí. Claro, no, él se sentía muy convulsionado con la música de Wagner, ¿no? Nietzsche decía que el arte era el gran estimulante de la vida. O sea, Wagner era un gran... él componía música, ¿no? Sobre todo piezas a piano, incluso siendo anticristiano y teniendo toda esta de sus obras, componía villancicos al piano, ¿no? Es una cosa curiosa de Nietzsche, ¿no? Pero evidentemente para Nietzsche el arte era importantísimo y yo creo que al estar junto a Wagner se sentía, creo que reconfortado y sereno, y él lo ha explicado muchas veces. Él se sentía, cuando estaba con Wagner en Suiza, él se sentía
dentro del torbellino que él podía tener en su mundo interno y externo, él era en los pocos momentos que Nietzsche se sentía a gusto y feliz, realmente. Muy bien, Alberto, acabamos de relacionar a Richard Wagner, nada menos que con el gran Friedrich Nietzsche, pero no es la única relación interesante que podemos hacer entre este gran personaje, que como decíamos marcó evidentemente un antes y un después. Sí. Podemos relacionarlo con otros antes y después, y nada menos que, en sentido general, con la Alemania del 30 y del 40, y en particular con Adolfo Hitler. Sí. Pues es un tema, el tema controvertido, el tema estrella, ¿no? de la... Es el culebrón Wagner, realmente, ¿no? El tema Wagner y el nazismo. La relación entre Wagner y el nazismo no hay relación, porque es imposible que lo hubiese, ¿no? Wagner muere 6 años antes de que Hitler naciese, con lo cual poca relación puede haber, o sea, una relación diacrónica quizás, ¿no? No sincrónica. Pero evidentemente hay como Wagner como compositor alemán, Hitler como canciller alemán y como pertenecientes ambos, digo, a la cultura alemana y el tiempo alemán, pues lógicamente hay una relación. Igual que la relación podemos tener los españoles, pues cualquier otro compositor español o bueno, Eugenio de Ors, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eugenio de Ors también, pensador, escritor, filósofo, ha escrito el franquismo, pues bueno, pues hay gente que haya vivido con Eugenio de Ors y es normal porque coinciden en el tiempo y en el espacio. Lo que pasa es que con el tiempo Wagner y Hitler, pues hay una relación estrecha en el sentido de que Hitler era wagneriano, entonces a partir de ahí, pues bueno, pues hay una relación de Hitler hacia Wagner, lógicamente, por ser wagneriano. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Bueno, este tema da mucho morbo, ya sabemos, ¿no? Da mucho morbo y, bueno, está ahí constantemente, entra y sale. No sé, es curioso el tema wagneriano. Yo siempre digo que cuando la mitología oficial, por decirlo de una manera, el cine, pongamos el ejemplo, siempre que hay una película de alemanes nazis de la época, pues siempre está el oficial alemán escuchando a las valquirias. Es como un estereotipo, ¿no? Ya, o sea, ya está el alemán, el miembro de las SS, el oficial alemán, pues escuchando música Wagner mientras da órdenes de aborbandear un país, ¿no? Por ejemplo. Claro, estas son unas tonterías de turno. Los hechos constatan lo siguiente, que las audiciones wagnerianas bajaron durante el Tercer Reich, por ejemplo. Esto es algo que, bueno, se sabe poco, pero realmente hubo más audiciones wagnerianas en Alemania antes del nacionalsocialismo que después del nacionalsocialismo. Esto está constatado oficialmente. Winifred Wagner, que era la continuadora en la época, digamos, del Tercer Reich de los festivales de Bayreuth, la esposa de Siegfried Wagner, el hijo de Richard Wagner, pues escribió una carta a Hitler alarmándose de que con la llegada del nacionalsocialismo también había llegado gente que estaba en contra de Wagner y que tiene un afán contra Wagner en cierta medida. Es decir, que no es toda una relación, como la quieren hacer ver, de causa-efecto entre nazismo, Wagner, nazismo, ¿no? Evidentemente no es una relación absoluta. Está claro que, como en todas partes, pues hay personas de la familia Wagner que eran proclives a Hitler y otras no. Igual que en España, pues hay familias que eran proclives a Franco y otras no. Es decir, los actuales organizadores, sobre todo Eva, del festival wagneriano, pues por eso de la rama familiar antinazi, por decirlo de una manera. Es decir, esto es común en todas las familias. Lo que pasa es que estos temas no se tratan de una forma ecuánime, sino se tratan desde de una perspectiva dualista maniquea. Entonces, claro, esto lo hace ser absolutamente delirante, en cierta medida, de que si alguien en un momento dado se ascribía a un régimen que se considera moralmente, desde un moralismo maniqueo y dualista como el mal, pues esto genera, lógicamente, una distorsión absoluta de la realidad, que es lo que pasa pues, con estos temas y pasa en España con el franquismo, pasa en todos los sitios igual. Es decir, oiga, mire, es que en 1933 Hitler toma el poder y hasta el 45 está. A partir de ahí, pues, si uno es músico, trabajaba en esa época, si uno era albañil, trabajaba en esa época y te tocaba trabajar en esa época. Es lo normal. Lo que pasa es que todo esto se ve con eso, con una mirada absolutamente torcitera y moralista, bueno, excluyente.
Es decir, es un dualismo maniqueo excluyente en el cual se considera algo como mal y otro como el bien. Entonces, a partir de ahí nos equivocamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, hubo partes de la familia Wagner que lógicamente se adscribieron al nacionalsocialismo y ayudaron a Hitler y eran, bueno, entusiastas, pues bueno, como millones de alemanes en aquella época. ¿Era oficial, era el Wagner oficial en Alemania del Tercer Reich? ¿Era el wagnerianismo oficial en Alemania del Tercer Reich? No, evidentemente no. Hitler era wagneriano, luego había personajes neutros como Goebbels o Goering, que eran melómanos, pero no eran wagnerianos, y luego había personajes, vamos a definirlos como anti-wagnerianos, como Rosenberg o Himmler, por ejemplo. Y esto todo dentro del mismo entramado político histórico. Claro, la relación caso-efecto Hitler-Wagner está muy bien para las películas de malos, de opereta, pero no es una relación absoluta. Que evidentemente Hitler no sale de la nada y sale de un entramado cultural alemán, y ese entramado cultural alemán está marcado recientemente en aquella época por lo que Wagner significaba, evidentemente, pues no es normal en cierta medida que haya un apego hacia Wagner en el Tercer Reich y sobre todo en la figura de Adolfo Hitler. Pero vamos, o sea, es que el otro día leí perfectamente un artículo que ponía entre exclamaciones, entre signos de interrogación. ¿Era Wagner nazi? Claro, esto es una pregunta absolutamente fuera de lugar. Yo digo, si es que murió 6 años antes de que Hitler naciese. O sea, a partir de ahí, o sea, pues unas tonterías que se repite una vez. El tema Hitler-Wagner es realmente reciente, surge sobre todo, como surge todo la nueva oleada de antisemitismo, de semitismo, antisemitismo, no sé cómo definirlo, surge con la guerra árabe-israelí, realmente. Entonces ahí se necesita constantemente propaganda de antisemitas para que haya una tendencia favorable hacia la causa israelí. Y es, por ejemplo, cuando se desempolva el panfleto, porque es realmente lo que es de Wagner, en efecto no en el sentido negativo, sino por la intencionalidad y el tamaño, que es ¿cómo se llama? Los judíos en la música. Los música. Que realmente esto se desempolva en esta época y que realmente la gente no lo ha leído porque no es tan tremendo, sino hay que ubicarlo en una época. Tiene un texto mucho más tremendo que es Heroísmo y Cristianismo, que está más todavía influenciado por Gobineau, que ese sí que realmente sea un texto quizás más antisemita o quizás más dentro de lo que se entendería por antisemita. Pero es una música, no tiene, simplemente lo que Wagner ahí critica es que hay un elemento que identifica con el judaísmo que entiende la música para hacer negocio. Es decir, el fin del arte sería el dinero y él dice que no, que el espíritu alemán es todo lo contrario. El dinero es un medio para el fin que es crear arte. A partir de ahí, lo que dice Wagner como conclusión final de este texto es que lo que tiene que hacer el judaísmo es jurar y convertirse en alemanes y bautizarse. Realmente no hay nada de un racismo biológico extraño que después quizás no lo presentan. Pero bueno, todo está relacionado con la intencionalidad en los años 60 de Israel de tener, digamos, una línea emocional a favor de su causa con personajes antisemitas históricos que les han perseguido, etc. Cuando Hitler, ya sabemos que su último director de orquesta, Levi, fue el que dirigió Parsifal, a pesar de las críticas. Wagner lo mantuvo, lo quiso mantener, y fue una de las personas que llevó, digamos, el féretro de Wagner a enterrarlo. O sea, hay que decir que en ese sentido no estamos hablando de cosas quizás que no se entienden. Eso ya digo, es un tema controvertido porque la gente quiere, o ciertos entes de poder quiere que sea controvertido, pero realmente hay que verlo desde la naturalidad de la época. Para mí no tiene más misterio, o sea, sinceramente. Alberto, yo me permito retomar aquello que había mencionado en mi presentación, sí, relacionando el mundo Wagner con el esoterismo, y sí, creo que es el punto justo para contar algo que vos, por supuesto, lo comentes y amplíes también, relacionado con esta cuestión específica de la activación, del poder activador espiritual transpersonal de la música wagneriana. Hitler tuvo un amigo de juventud que escribió un libro, Hitler, mi amigo de la juventud, donde relata un episodio realmente fantástico
relacionado con la reacción de Hitler siendo adolescente ante el estreno para él, ante la primera vez que asiste a la ópera Rienzi. No sé si pudieras contarle a la gente en detalle la anécdota. Sí, Kubitschek que era un amigo suyo, que luego fue músico. Bueno, este libro es maravilloso, la verdad que es un buen libro para entender, al margen de filias y fobias, ojo, sobre lo que es el Hitler humano, porque Hitler, pues antes, el Hitler antes de tener bigote, ¿no? Y que es pues, como un adolescente con sus ilusiones, un romántico, una persona que quería hacer cosas, etcétera. Bueno, en fin, entonces, efectivamente van a esta audición de su amigo y él, de Rienzi, y entonces, tras esta audición, Hitler entra en una especie de catarsis, digamos que se activa algo dentro de su espíritu, dentro de su íntimo ser, y desaparece. Es decir, él se va a las montañas, estamos hablando de Leipzig, que era su pueblo en estos momentos, y él se queda toda la noche en una especie de meditación, trance, llamémoslo así, porque realmente no sabemos, ¿no?, qué es lo que ocurrió. Luego, esto fue una confesión que le hizo Hitler a él, ya de mayores, ya cuando él, incluso Hitler era el Führer, y él ahí tuvo la revelación, por decirlo de alguna manera, y él entendió que, porque Hitler lo que quería ser artista, y sí es lo que siempre quiso hacer, y él quería ser pintor, pero también quería ser escritor, quería ser músico, él se movía en este ambiente, y él descubre que realmente, aunque él no llega a entenderlo totalmente, que su misión es ser un Rienzi, es decir, ser un tribuno popular y alguien que dirige a su pueblo y lo libera, ¿no? Es lo que él entiende en ese momento y es lo que él le convulsiona. Esto se va desarrollando poco a poco, porque lógicamente sí quiere seguir siendo músico. Se va a Viena con Kubitschek, realmente, se van los dos juntos para desarrollar esta actividad artística. Kubitschek sí que lo consigue, y Hitler no lo consigue porque, bueno, no entra, sabemos todos, en la academia, no llega a ser, digamos, academia de artes ni tampoco de arquitectura, y entonces él se queda descolgado. Hay una anécdota muy buena bueno, Hitler se queda huérfano, muere su padre y luego muere su madre de cáncer. Entonces él se va a Viena a buscarse la vida. Entonces una amiga de la familia escribe una carta a Alfred Roller. Alfred Roller era el escenógrafo de la ópera de Viena. En el caso dirigía Gustav Mahler. Y entonces le escribe una carta diciendo, mire, este es Adolf Hitler, es un chico muy bueno, muy buena persona, de una buena familia católica, por favor, denle un trabajo y tal, ¿no? Entonces Hitler se va con esta carta a la ópera de Viena, que Alfred Roller, que era una institución, pues le dice trabajo. Se avergonzó tanto Hitler, le dio tanta vergüenza entrar en ese espacio y tal, que al final se marchó. Si se hubiese quedado, no hubiese existido el Hitler que conocemos ahora, porque se hubiese dedicado a hacer, a diseñar escenas o a pintar decorados, etc. En ese momento cambió la vida de Hitler y de toda Europa, se puede decir de alguna manera, y él se dedicó, pues bueno, el devenir que ha tenido este personaje. Pero efectivamente, Wagner significó para Hitler lo que Hitler fue en el futuro. Es decir, el espíritu de Rienzi él lo tomó como suyo, y la idea era, es decir, el tribuno de un pueblo que es un tribuno, que no viene de la aristocracia, que no es un patricio, sino es alguien del pueblo, libera al pueblo, luego es traicionado por el pueblo y muere en un incendio, ¿no? Como dice Rienzi, muere al final, digamos, en una catástrofe final, que es la vida de Hitler realmente, porque es la misma. O sea, Hitler es una persona absolutamente del pueblo, campesino, que acaba convirtiéndose en el jefe del Estado, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, y acaba en un final pues, terrible y catastrófico. Y es realmente lo que le ocurrió, y eso es algo que cuenta Hitler, que cuenta su amigo, y es lo que es. O sea, realmente Wagner cambió la vida de Hitler totalmente, de ser el Hitler artista a acabar el Hitler político. Y eso fue Wagner, claramente. Yo me permito comentarle a la gente que
quizás sienta interés por conocer a Wagner, pero al mismo tiempo una especie de susto por verse, ¿cómo podría decirse? Quizás hasta obligado a entrar a Wagner por la ópera y empezar a hablar de 3 horas, 4 horas, la tetralogía, 16 horas. Cada ópera tiene lo que se llama obertura, y las oberturas se suelen considerar como obras en sí mismas, digamos, al punto que hay conciertos en los que solamente se toca, se representa una obertura de ópera o varias de manera consecutiva. Entonces, bueno, en este caso invitamos a escuchar Rienzi. Rienzi tiene, hablando un poquito técnicamente, musicalmente, un poquito carácter de fantasía. Fantasía es una pieza en la que lo que uno escucha parece que estuviera siendo improvisado. Eso es un poquito lo que define a la fantasía, como que no estuviera leyendo algo estudiado, como que estuviera yendo de un lugar para el otro, pero es absolutamente premeditado, no tiene que ver con el género fantasía en sí. Y Rienzi tiene ese carácter de mucho cambio de ritmo, de carácter. En un momento hay una parte que suena a marcha, yo hasta me permitiría decir como hasta tiene como si fuera un toque de carnaval. Entonces, realmente, entrarle a Wagner por la obertura de Rienzi, creo que es una buena idea. Sí, me parece bien. Además son esas obras que todavía sigue Wagner, quizás el modelo italiano, que todavía no ha entrado, digamos, en su propio darle el carácter que quería darle, ¿no? De drama, ¿no? De esta unión que hemos hablado al principio, y es más, digamos, no fácil, ¿no? Pero sí que en ese sentido llevadera, de alguna manera, ¿eh? Porque ya digo, Wagner hay que escucharlo y hay que entenderlo gradualmente, porque si no, no se entiende. O sea, es un proceso que va de menos a más y llega, pues bueno, pues llega a ser Parsifal, que realmente eso sí que, ahí, digamos, para mí es la cumbre del esoterismo, entendamos sobre el esoterismo, lo que está oculto, ¿no? Basado en ese exoterismo con X, que sería el cáliz del Grial, que es la copa del Cristo de la Última Cena, pero que lo que esconde es otra cosa, una realidad mucho más profunda e íntima que el ser humano, pues a lo largo del tiempo ha tenido que descubrir, y está, lógicamente, en toda la literatura de la Edad Media. Y además es la única obra de Wagner que se realiza en España, en concreto inicialmente en el Reino de Aragón y luego más hacia Andalucía. Pero bueno, es una obra interesante como colofón, evidentemente. Pero bueno, sí que es verdad que hay que ir poco a poco y que cada uno encuentre su camino. No hay más en este aspecto. Alberto, ¿es posible plantear una sección de esta entrevista, que podría ser, si se quiere, un poco la sección final, relacionando Wagner con la actualidad? ¿Cómo se podría hacer semejante desafío? La verdad es que Wagner y la actualidad. Yo sí que me gustaría hablar de un tema candente, de cómo Wagner, ya he dicho, es el enemigo número 1 artístico, porque aparte de las conexiones con el nazismo, una cosa que se me ha olvidado con el tema de los años 30-40 de Alemania, es que nunca se politizó las representaciones wagnerianas. Eso estaba absolutamente prohibido. Es decir, se intentó en el año 34, creo que en los maestros cantores de Nuremberg, en la escena final, que aparezcan en los balcones de las casas banderas con esvásticas. Esto, bueno, montó un escándalo tremendo, y Winifred Wagner escribió incluso a Hitler y lo prohibieron totalmente. Es decir, no hubo ninguna politización, ¿vale? Quiero dejar claro. Donde se politiza es ahora, y entro un poco con la actualidad, ¿eh? Ahora sí que aparecen uniformes, SS, niños de juventudes hitlerianas, cámaras de gas, etcétera. O sea, hay una revista de Tannhäuser, creo que en el año 2013, si mal no recuerdo, en Düsseldorf, que tiene todo. Tiene SS, cámaras de gas, lo tiene todo. O sea, esto sí que es politización. Entonces, esta es la idea de Wagner como enemigo número 1, porque se le adjudica ciertas cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, aparte de esto, Wagner es un antídoto contra la posmodernidad, ¿no? Contra el discurso posmoderno. ¿Por qué? Porque todo en Wagner, digamos, hay una estructura canónica, es un arte canónico, es decir, es un arte de normas y reglas. Es decir, no es arbitrario, no es subjetivo, tiene su... Por eso se establece la música con la palabra y la actuación, y es todo en una parte. Hoy en día, la palabra, que es el texto, y la música no lo pueden destruir, porque eso, si lo destruyesen, no sería Wagner. Entonces, lo que se dedican es a destruir la escena, la puesta en escena. Y ahí es donde aparecen las barbaridades que escuchamos hoy en día, ¿no? Esto es posmodernidad. La posmodernidad, como lo definía el Philip Kotak, que es el antropólogo norteamericano, un profesor de Columbia,
que la posmodernidad es, bueno, pues ese espacio, espacio líquido en el cual uno puede tomar diversas identidades dependiendo de la situación y el contexto, ¿no? Es decir, en filosofía diríamos que es la ausencia de universales realmente, ¿no? Ahí se establece pues toda idea subjetiva, anárquica, bueno, lo que tenemos hoy en día en donde no existe la verdad, sino existe mi libertad, ¿no? Y entonces la verdad es mi libertad. Bueno, es un poco la expresión de la posmodernidad. Entonces, Wagner es un antídoto a esa posmodernidad, porque la música y la obra de Wagner, la escritura de Wagner y la escena de Wagner es todo un orden canónico. Más a más, ¿qué expresa Wagner en el mundo moderno? Wagner lo que expresa en el mundo moderno es la redención por el amor. Esto ahora es una locura. Si, por ejemplo, nuestra ministra Carmen Calvo, y lo pongo con cosas muy actuales, ¿no? Dice que el amor romántico es machismo. Claro, un Wagner ahí no entraría jamás, claro. Nuestra ministra Carmen Calvo esto lo toma de Kate Millett, que es una de las gurús feministas, una persona bipolar, carne de psiquiátrico. De hecho, ella tiene un libro que se llama Camino del psiquiátrico, realmente. Entonces, esto lo dice todo. ¿Qué personas nos dirigen? Es tremendo. Entonces, claro, Wagner, si leitmotiv, por poner la expresión wagneriana, es la redención por el amor, que lógicamente se especifica muy bien en Tristán y Isolda, pero también en Hauser y otras obras. Claro, esto rompe totalmente con la idea de amor que hoy se tiene en la actualidad, porque no se tiene idea de amor, ¿no? Es una idea más utilitarista, más sensual, materialista, pero no tiene nada que ver con Wagner. Por eso Wagner es un antídoto contra la posmodernidad. También por eso volvemos a Parsifal, porque Wagner lo que busca es lo divino del ser humano, lo grandioso del ser humano, ¿no? Que realmente es el grial. ¿El grial qué es? El grial es lo divino del hombre que va buscando, ¿no? Es un buscador del grial que va buscando lo divino y cada vez que se acerca más al grial, más se aleja. Entonces, ¿por qué? Porque él se da cuenta que él es el grial realmente, ¿no? Entonces, la búsqueda del grial, la búsqueda de lo divino del ser humano. Esto es Wagner. Y luego Wagner es la lucha socialista, podemos poner ya calificativos de socialista, en el sentido de una lucha contra la usura y el materialismo grosero, ¿verdad? Por la idea de justicia y trabajo. Vale, entonces, claro, todo esto rompe el mundo moderno porque está sustentado, sobre todo, ya hablo sobre el relativismo, el subjetivismo, está sustentado sobre una idea contraria al amor y una idea absolutamente materialista, y está sustentada sobre una idea donde lo divino no tiene cabida. Entonces, claro, Wagner es algo que choca frontalmente con el mundo moderno, posmoderno, mejor dicho. Claro, de ahí que los que todavía creemos que se puede salvar algo y podemos ir caminar entre las ruinas, ¿no? Como diría Ébola, pues Wagner es un compañero ideal en este camino sobre las ruinas de este mundo que estamos viviendo con estas historias de las pandemias y compañía. Por eso yo invito a todo el mundo que conozca a Wagner, que lo conozca pues como él quiera conocerlo, con el tiempo, con el espacio, con el ritmo que él quiera conocerlo, pero que empiece a profundizar, porque son de los grandes hombres que la historia nos ha legado, de nuestra cultura y tradición, para poder tener a hoy en día pues algo sobre lo que sujetarnos, la verdad. Y esto sería yo para mí quizás una conclusión final de lo que importa Wagner o que debería importar Wagner hoy en día. Alberto, una última pregunta. Sí. ¿Quién fue el que haya escrito mejor sobre Wagner, fuera de que él escribía también? No le faltaba nada, también escribía. Ensayo. ¿Te refieres sobre Wagner o...? Claro, digamos, yo te decía, acotando hacia el final, fuera de que el mismo Wagner escribía ensayo, no solamente escribía libreto de ópera, ¿quién fue el que haya escrito mejor sobre Wagner? La verdad, no te puedo... Estas cosas a mí me cuestan mucho porque siempre es como a quién quieres más, a papá o mamá. Quizás los escritos de Chamberlain son muy interesantes, ¿vale? Aparte de que él fue familia y estuvo cerca, yo lo recomendaría porque él hace un análisis muy directo sobre Wagner, ya no solo sobre su música y su arte, sino también sobre su figura humana. Y esto me parece que creo que es bastante interesante, por poner un escritor quizás que podamos entender como alguien sumamente interesante. Pero bueno,
como en toda esta vida, sobre autores hay que leer a todos, ¿eh? O sea, yo siempre digo, incluso los buenos y los malos, ¿eh? Porque es cuando tú te quedas, quizás puedes hacer análisis personales y rigurosos sobre las figuras humanas, ¿eh? Hay que leer a personajes que son más laudatorios o que quizás hablan mejor del personaje y los que no hablan también del personaje para sacar propias conclusiones. Claro. Para mí, Chamberlain quizás sería ya digo, alguien inicial, para iniciarnos, porque sí que te da una visión muy cercana de Wagner, por decirlo de una manera, ¿eh? Muy cercana. Y Alberto, este autor que nos mencionás, ¿habla de Wagner desde el punto de vista humanista o a la vez era músico y opinaba o algo decía acerca de la música? Claro, él estaba relacionado directamente con Wagner, entonces él habla del personaje humano y habla del artista y el músico, y habla de todo lo que las influencias que Wagner tenía a nivel. La verdad es que Wagner tiene una influencia del teatro clásico español muy grande, por ejemplo, ¿no? Que era sigue estando en la biblioteca, pues se puede ver. Es decir, yo creo que te da una visión quizás no tan académica, porque es el problema que a veces las visiones academicistas son problemáticas, ¿no? Porque son demasiado frías en alguna ocasión. Pero en este aspecto no, son más, claro, es como hablar de un pariente, es mucho más cercano y más interesante para mí, ¿eh? O sea. Alberto, sin el más mínimo compromiso acerca de lo que voy a preguntarte, pero quizás alguna cosa al menos nos puedas tirar, sí. Lo que quieras contar acerca de tus actividades, plataformas en redes sociales, vías de contacto, publicaciones, alguna cosita al menos de todo eso. Yo escucho sobre todo, bueno, no veo televisión, no veo nada de esto, solo me guío por ciertos canales de YouTube, en este caso, para informarme de la realidad, por decirlo de una manera, o lo que puede ser la realidad. Plataformas como la tuya o por las que tú trabajas, yo estoy suscrito a ellas y sí que veo la información que se saca ahí, porque, bueno, pues es una información absolutamente muy dispar y que hay que tener en cuenta, porque si usted o cualquier persona enciende la televisión y ve cualquier cadena, cualquier telediario, es terrorismo periodístico lo que se está haciendo ahora mismo. Terrorismo periodístico, pero con todas de la ley. O sea, ya no engañar a la gente, o sea, ya aterrorizarla. Aterrorizarla para que estén sometidos a un poder superior. Esto no nos damos cuenta, o mucha gente quizás no se da cuenta, pero lo que está haciendo ahora, de verdad, con todas la ley, con todas las palabras, y no quito ni una coma, es terrorismo periodístico. Con lo cual, la única solución es ir a canales alternativos donde uno se informe. Tengo otra visión, otro polo de referencia donde juzgar, donde hacer análisis críticos, porque si no, uno se toma la pastilla de cianuro. Es tremendo lo que se está contando por todas las cadenas de televisión. Tremendo, tremendo. Y yo, siempre que tengo tiempo, lógicamente intento informarme pues en estas plataformas donde tú también trabajas, Carlos, y bueno, pues para tener, digo, otra visión distinta de lo que está sucediendo aquí y ahora en el mundo, en España, en Europa, en América, en todas partes, porque es que si no uno se convierte en un auténtico esclavo sumiso, vamos, sin redención, además. Tremendo lo que está sucediendo, tremendo. Alberto, ¿algo que quisieras agregar en relación a Wagner, a la actualidad o a relacionarlos nuevamente? Bueno, la verdad es que Wagner es un tema, siempre cuando se habla de Wagner o de cualquier otro tema, siempre dices, me he quedado tantas cosas en el tintero que quizás sea cuestión de hablarlas en otro momento. Lo único es que animo, quien pueda ver esto, miren, voy a decir algo que me dijo un profesor mío, que siempre lo repito, yo solo soy un ignorante que vive en un mundo complejo, pero lo único que sé es que la ignorancia no es el camino. Entonces, lo único que podemos hacer es ser menos ignorantes, pero en todas las facetas de la vida. Entonces, el arte, la cultura, la música, no hace falta ser un erudito, no hace falta, de verdad, o sea, yo no lo soy. Yo tengo mi profesión, tengo mis estudios, pero luego tengo, pues bueno, pues no soy o no quiero ser esos hombres que ahora se están programando, ¿no? Bajo
idea norteamericana de las personas especializadas, que el dentista solo sabe de dientes y no sabe de nada de más, ¿no? Nosotros tenemos que ir hacia esa visión más holística, más del hombre europeo renacentista, de que efectivamente usted puede ser contable, pero también puede ser erudito erudito en música. Evidentemente no son, o en pintura, o en arte, en arquitectura, no son incompatibles realmente. Y ese es el hombre que debemos cultivar, es decir, Wagner no solamente para personas que saben de música, lo entendamos, no es exclusivamente para ellos. Wagner, además, él lo decía, es música popular, estrictamente popular. Lo que quería era que llegasen las personas del pueblo a escuchar lo que él quería transmitir. Y la ópera en inicio era así, la ópera en inicio era, vemos un poco la película Amadeus, que es una película horrible, pero ahí se ve cuando Mozart representa, ¿no?, sus obras, quien está realmente, quien llena, diga, el teatro son las capas populares, porque eran los afectos a la ópera realmente. Esto hoy en día se ha convertido en una especie de elitismo de música o de representaciones para élites, y el pueblo se ha ido al reggaetón. Este es el problema. Oiga, es que Wagner es para el pueblo. Lo tenemos que entender, es para el pueblo, o sea, no, y aunque no se sepa, no tengamos conocimientos técnicos de música, pero sí que podemos adentrarnos en lo que Wagner nos quiere decir, porque ya digo, la música va directa al corazón, entonces no hace falta tener conocimientos para la música, luego sí hay que formarse, pero va directo al corazón, y yo animo a la gente a que Wagner, cualquier compositor nuestro, digamos así, de música que entendamos clásica, por decirlo de una manera, cualquiera, Wagner, Bruckner, Beethoven, Mozart, etcétera, etcétera, Bach, no sé, cualquiera, es interesante y nos aporta mucho y nos conecta, y esto es muy importante, nos conecta con nuestro ser, lo que nosotros somos. Esto nos conecta con nuestro legado, con lo que nuestra relación atávica, por decirlo de una manera, que es importantísimo en los tiempos que corren, porque ahora estamos sumidos en una idea de ciudadano muy, muy abstracta. Yo lo denomino siempre como una sociedad anónima de residentes, ¿no? No hay comunidad política, no hay comunidad, ¿no?, nacional, sino siempre son individuos que se disgregan, cada uno a lo suyo y cada uno intentando vivir lo mejor, entre comillas, lo de vivir, o sea, tener lo máximo posible y no sufrir intentar no sufrir, ¿no?, que es un poco la idea de que se tiene hoy en día de la felicidad, que es confort. Pero yo cuestiono hoy acentuada con el tema de la pandemia, donde evidentemente lo que quieren hacer es que no nos sociabilicemos, ¿no? Pues ponte la mascarilla y no te toques, ¿no? Claro, es terrible. Entonces esto, lógicamente, está hundando en una atomización social que nos está despersonalizando. Por eso, fidelizarte culturalmente y artísticamente con tu legado es importante para saber quiénes somos y dónde tenemos que ir, creo que es la clave de todo esto también. Es decir, hay una metafísica, digamos, de todo esto, muy, muy importante que hay que descubrir. Bueno, Alberto, un solo comentario final. Dentro de mi lista de clases disponibles en el canal, tuvimos la oportunidad el año pasado de grabar una llamada Emoción Superior y Estética. Wagner, una de las cosas a las que remite es a la emoción superior y estética, y gracias a Dios a muchas cosas más. Esta nota ya tiene su título, es Volviendo a Wagner, y pudimos vivir este oasis de volver a nada menos que alguien como Wagner, a un pilar de Occidente, gracias a la participación de Alberto Paredes. Así que, Alberto, un gusto y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a ti, Carlos, y bueno, a tu servicio, a vuestro servicio, con lo que queráis. Aquí me tenéis y, bueno, siempre hay que aportando un grano de arena a ver si, ¿no?, en este mundo tan desolado, bueno, pues vamos a aportar algo de luz que falta hace. Gracias. A ti, un saludo.